Chicos, estaba sin el audífono, que sin el micrófono. Buenas tardes. Voy a volver a repetir. Ya. Como les decía, cuando no estaba activado mi micrófono, a partir de hoy vamos a ver lo que es la valoración de la marcha, ¿ya? Si se dan de cuenta, hemos ido por acápites, ¿no? En la valoración del paciente con patología neurológica, hemos ido con todo lo que es cada acápite, ¿no? Es decir, hemos iniciado con la historia neuroquinésica, hemos continuado con la evaluación de lo que es el tono, el trofismo, hemos valorado reflejos, coordinación, equilibrio, y ahora un punto muy importante es la evaluación de la marcha. Pero para que nosotros continuemos con la evaluación de la marcha, como tal en el paciente neurológico, tenemos que conocer la marcha normal, ¿no? Algo que ustedes ya conocen, pero que vamos a hacer un pequeño recuerdo para que así podamos ubicarnos al momento de valorar a nuestros pacientes. Doctora, buenas tardes, no se le escucha nada. Buenas tardes. ¿No me escucharon nada, nada? Lo anterior, doctorita, no se Doctora, no se escucha. escuchado. ¿Perdón? No se escucha nada, doctora. Ahorita no hablé nada. Estaba todo en silencio. Hace unos 2 minutos sí hablé algo. ¿Se escuchó? Sí, Nada. estaba hablando sobre algo de lo Sí, único doctora, se escuchó, de pero marcha normal. Se entrecortaba. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Espero que de verdad este problema pueda arreglarse. Es el único curso con el que tengo este tipo de problema, que algunos me escuchan, otros no. En algunos momentos sí, otros no. Entonces, la verdad, no sé. He visto todas las formas, chicos, pero no sé dónde más verlo. Tal vez para mi materia van a tener que ubicar ustedes también bien su internet, no lo sé. ¿Me están escuchando ahora? Hola. Ahora sí, Sí, doctorita. ahora sí, doctora. Sí, no se Ya. escucha. Entonces, vuelvo a repetir. Ya. Dentro de lo que es la valoración del paciente con patología neurológica, queridos chicos, vamos a tener lo que es un acápite muy importante, que es la evaluación de la marcha. Si ustedes se dan de cuenta, desde que hemos iniciado la materia, hemos ido punto por punto, ¿no? Para no perdernos en ningún lado. Es decir, que hemos ido ahondando en cada tipo de valoración que tenemos, ¿no? Hemos visto desde lo que es la historia neuroquinésica, hemos continuado con lo que es la valoración del tono, el trofismo, la parte motora, la sensitiva, hemos visto la valoración de los reflejos, la coordinación, el equilibrio. En medio de esto hemos ido viendo instrumentos específicos de valoración, ¿no? Instrumentos que probablemente no los habíamos visto en el área musculoesquelética, ¿no? Instrumentos que son específicos para la valoración en el paciente con patología neurológica, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ingresar a lo que es la valoración de la marcha como tal. Cuando hablamos de la valoración de la marcha ya en el paciente con patología neurológica,
Algo que nosotros vamos a tener son instrumentos también específicos, pero para que nosotros podamos aprender a valorar la marcha, tenemos que conocer lo que es normal, ¿no? Si yo conozco lo que es normal, obviamente voy a poder adentrarme a lo que es patológico, ¿no? Y bueno, para esto, el tema o como título vamos a tener trastornos de la marcha, para así ingresar a lo que es la marcha como tal, ¿no? Cuando hablamos de los trastornos de la marcha, estos son uno de los principales objetivos de tratamiento del paciente con patología neurológica, ¿no? Debido a su frecuencia y las implicaciones funcionales, ¿no? Los pacientes con graves trastornos de la marcha ven muy limitada su autonomía e independencia funcional, siendo este un motivo de aislamiento social y por consiguiente una merma en su calidad de vida. ¿Qué pasa en la consulta, no? En la consulta, cuando el paciente va a asistir a lo que es tu gabinete o cuando tú vas a ir a realizar una evaluación en el lugar donde trabajes, ya sea un centro o un hospital, uno de los principales objetivos dentro de lo que es el tratamiento nuestro, después de tu valoración, pues tu objetivo principal será que tu paciente logre caminar, logre ser independiente, que logre recuperar las funciones que se le han visto afectadas después de lo que es su patología en este caso, ¿no? Ese va a ser un objetivo para ti una vez que tú has evaluado a tu paciente, ¿no? Que tu paciente logre caminar, ¿no? Y una consulta frecuente o por qué vas a tener más pacientes o por qué vas a recibir más consultas es porque una gran mayoría de los pacientes va a querer ser independiente o volver a su rutina diaria. Y en la rutina diaria, obviamente, nosotros caminamos, deambulamos, ¿no? Entonces, cuando el paciente se ve afectado en esta función, ¿qué es lo que hace? Busca que esta función sea restaurada, que esta función sea tratada, ¿verdad? Entonces, uno de los motivos principales en la consulta del paciente y un objetivo también principal para ti como terapeuta es la reeducación de la marcha, ¿no? Cuando ya nosotros tratamos a nuestros pacientes. El hecho de que la marcha, la deambulación, el caminar se vea afectado o afectada en sí esta función, ¿qué es lo que hace? Hace que el paciente pueda, uno, decaer en sus funciones o en lo que realiza en sus labores, en este caso ya sea en el trabajo, en la familia o cómo se desempeña. Por eso nos dice la teoría que va a haber un aislamiento o la ausencia de lo que es la marcha, la, la dificultad, el déficit de la marcha, va a hacer que haya un aislamiento social y también una merma en la calidad de vida del paciente. Por eso va a acudir a la consulta, ¿no? Por eso también uno de tus objetivos principales siempre va a ser llevarlo a lo que es la independencia, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente o la persona en este caso no pueda caminar, no pueda deambular, no pueda realizar la marcha, como tú lo quieras llamar, va a hacer que nuestro paciente pueda disminuir sus funciones de vida, ¿no? Tales como trabajar, desenvolverse en la familia, poder estar en la atención de lo que son sus hijos, poder estudiar y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya la marcha normal en nuestro paciente o que éste no pueda deambular es un motivo muy especial de consulta para nosotros, ¿no? Los problemas en la deambulación además generan complicaciones importantes, como es la elevada morbimortalidad debido a caídas secundarias
que es elevada en la población de 65 años, ¿no? Es decir, que estos problemas en lo que es la marcha, en lo que el paciente no va a poder moverse de un lugar a otro, puede generar diferentes complicaciones y estas complicaciones van a llegar a ser importantes no solo para el paciente, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nuestro paciente no pueda deambular, no pueda caminar, pues se puede incrementar el riesgo, en este caso, de vida y de muerte, ¿no? Por eso dice la morbimortalidad, ¿no? Si tu paciente logra caminar a través de tu tratamiento, logra recuperarse a través de lo que tú estás aplicando, obviamente va a lograr vivir. Pero si nuestro paciente, por el hecho de que no camina, por el hecho de que no puede movilizarse de un lado al otro, o si lo hace con ciertas deficiencias, puede llegar a sufrir una caída, lo cual puede agravar su enfermedad, ¿no? Entonces, acá ya estaríamos o bien con un factor agravante que es el déficit en la deambulación o en la marcha, y también algo que por un golpe en la caída, pues nuestro paciente pueda agravar su cuadro, ¿no? Entonces, por eso la literatura nos dice, ¿no? Que estos problemas dentro de lo que es la marcha o la deambulación van a ser importantes por sus complicaciones, ¿no? Porque aumentan, incrementan el riesgo de morbimortalidad en el paciente debido a caídas, ¿no? Que generalmente se van a dar en aquellos pacientes de 65 años, ¿no? O de 65 años para arriba. Pero también esto va a depender de la patología que esté cursando el paciente, ¿no? Puede ser un paciente de 40 años que presente una enfermedad de Huntington y en un cuadro muy avanzado. Entonces, con la enfermedad de Huntington de por medio, nuestro paciente, qué es lo que eh, va a qué se va a ver sometido? Probablemente a las caídas por la corea o el movimiento involuntario que va a presentar, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestros pacientes tengan una corta edad no quiere decir que no estén sujetos o sometidos a algún tipo de caída, ¿no? Todo va a depender también de la edad, ¿no? La rehabilitación de la marcha es un punto esencial para la fisioterapia neurológica, ¿no? Es decir, que para ti como profesional en el área de fisioterapia es un punto muy importante, ¿no? Es esencial que tú puedas trabajar esto en tus pacientes, ¿no? Tiene una finalidad principal que es restablecer y optimizar la capacidad funcional, ¿no? Es decir, que tú como terapeuta, una vez que ya evaluaste a tu paciente, ¿no? Tu objetivo es restablecer y optimizar la capacidad funcional de ese paciente, ¿no? ¿Para qué? Para reinsertarlo a la sociedad, para reinsertarlo a sus labores cotidianas, ¿no? Labores cotidianas como en el trabajo, en la familia, en los estudios, todo depende del paciente, ¿no? Para que siga participando, disfrutando de su entorno con seguridad, ¿no? Cuando hay un déficit en el paciente, en la persona, lo primero que se va a ver afectado va a ser, o la primera afectación que va a sufrir el paciente va a ser a nivel de su autoestima, ¿no? De su autoestima probablemente por algo que no pueda realizar. El hecho de no caminar, el hecho de no poder hablar, el tener cierto tipo de movimiento involuntario, el no controlar esfínteres, todo eso, ¿no? Porque si hablo de esas pequeñas características que les doy, probablemente las va a tener un paciente con patología neurológica, ¿no? Si hablo de un paciente con patología neurológica, no es que solo van a dejar de caminar, no, van a tener un conjunto de déficits dependiendo la patología, ¿no?
Y estos pacientes lo primero que van a ir perdiendo es su autoestima y su seguridad. ¿Por qué? Porque hay un déficit en ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos encargaríamos nosotros ya al momento de después de evaluar? Pues de ayudar a restablecer este tipo de déficits, ¿no? Reinsertarlo y ayudarlo en el tema de la autoestima, la seguridad, a través de nuestro propio tratamiento. Si esta persona que no caminaba hoy en día puede hacerlo o puede caminar a través de la ayuda de un bastón o una ayuda mecánica, pues genial, va a recuperar mayor seguridad, además que va a tener mayor independencia, ¿no? Entonces, la literatura no solo nos va a mostrar los trastornos como tal o los déficits como tal, ¿no? Sino nos va a incentivar a que nosotros como terapeutas también veamos ciertas áreas que probablemente en su momento no damos lugar o dejamos de lado en el paciente, ¿no? Entonces, en algún momento tú tal vez escuchaste que el fisioterapeuta puede ser también como un psicólogo, o vas a estar todo el tiempo hablando con el paciente, ayudándole, y muchas veces el paciente va a venir a tu terapia simplemente para poder hablar y desahogarse, ¿no? Porque tal vez tú le das esa seguridad, esa confianza a través de tu tratamiento, a través de tu trato, ¿no? Y bueno, con esa pequeña introducción vamos a ingresar a lo que es la marcha normal, ¿no? La capacidad de deambular en bipedestación es una característica específica de la especie humana, ¿no? Es decir, que tú como ser humano tienes esa capacidad específica, ¿no? O característica específica de lo que es bipedestar, ¿no? Es decir, de estar en dos puntos o de pie, ¿no? Esa es la característica del ser humano, ¿no? Que puede bipedestar o estar de pie, ¿no? Con el apoyo de los miembros inferiores, ¿no? Con una postura erecta, ¿no? Para la correcta activación de la marcha es necesaria la integración de múltiples sistemas, ¿no? Es decir, que para que se dé una marcha normal en nosotros, se necesita de que se integren varios sistemas, de que varios sistemas a nivel de lo que es nuestro organismo puedan tener un contacto, ¿no? Es decir, que puedan integrarse, ¿no? Que uno va a necesitar del otro y el otro del otro, ¿no? Entonces, todos los sistemas van a trabajar en conjunto para que se logre la bipedestación en el ser humano. Así como cuando hablábamos del equilibrio, hablábamos de la coordinación, en la marcha es lo mismo, ¿no? En la marcha vamos a necesitar de otros sistemas para poder lograr la misma, ¿no? Vamos a necesitar de aferencias sensitivas, en este caso la vista, el oído, el sentido espacial, la orientación, ¿no? También vamos a necesitar las áreas de integración motora a nivel cortical, la corteza motora primaria, el área premotora, el área suplementaria, el tronco del encéfalo, los núcleos diencefálicos, los ganglios basales, el cerebelo, la médula espinal y la unidad motora y el músculo, ¿no? Es decir, que para que se dé la marcha necesito de todos estos sistemas para que mi paciente pueda lograr bipedestar y además iniciar lo que son los pasos o la deambulación, ¿no? Entonces, vamos a necesitar para que se dé la marcha varios sistemas, tales como aferencias sensitivas, áreas de integración motora cortical a nivel de lo que son centros superiores, el área primaria, el área premotora, ¿no? Premotora, vamos a hablar de acá ya del lóbulo frontal que va a tener que ver, ¿no? En lo que es la marcha. Vamos a tener que ver lo que es el tronco del encéfalo, más los núcleos diencefálicos y los ganglios basales, que nos van a ayudar a que el movimiento sea no solamente coordinado, sino también se dé de forma voluntaria, ¿no?
También vamos a necesitar de lo que es el cerebelo, que no solo nos va a ayudar a trabajar un movimiento coordinado, sino también nos va a ayudar en lo que es el equilibrio, ¿no? La médula espinal, a través de lo que son sus raíces nerviosas, en este caso, los 31 nervios que van a ir a la parte muscular y a través de esto la unidad motora, ¿no? Y el músculo que van a permitir el movimiento, ¿no? Y como resultado vamos a tener lo que es la bipedestación y la marcha, ¿no? De un ser humano o de un cuerpo entero, ¿no? Para una marcha normal es necesario que todos estos sistemas estén en una buena y completa función. Si uno de estos sistemas llegara a fallar, pues la marcha se va a ver afectada en el paciente, ¿no? Gracias a estos sistemas se consigue un adecuado control de la postura y del equilibrio, ¿no? Durante el movimiento, el equilibrio dinámico y una correcta modulación del movimiento mediante la coordinación de las extremidades con el tronco, ¿no? Gracias a estos sistemas vamos a conseguir un buen control y una buena postura, ¿no? Y a través de esto también vamos a conseguir lo que es un buen equilibrio y una buena coordinación en el paciente, ¿no? Cuando hablamos de la marcha como tal, marcha, ¿no? Es decir, acá vamos a tener movimiento en la marcha, ¿no? Y es ahí donde también vamos a requerir de que el equilibrio dinámico esté en buen funcionamiento. Si hablamos de solamente la bipedestación, pues ahí estaríamos viendo el equilibrio estático, ¿no? Eso nos dice la teoría, ¿no? Entonces, una correcta modulación del movimiento se va a dar a través de la coordinación de las extremidades y el tronco. Es decir, que para que se realice la marcha tiene que haber una correcta coordinación, tiene que haber un buen enfoque, no solamente a nivel de lo que es la médula espinal o lo que es el tronco, ¿no? Sino también de las extremidades, porque cada estructura, en este caso, médula espinal o tronco, tronco como tal, columna vertebral, más los miembros superiores como inferiores, van a trabajar a la mano, de la mano o a la par, ¿no? Entonces, vamos a necesitar que haya un equilibrio, que todo pueda estar en un buen estado para que se pueda realizar lo que es la marcha, ya sea con un equilibrio estático o con un equilibrio dinámico, ¿no? La marcha humana es la expresión de la integración neuromuscular del ser humano, ¿no? En condiciones fisiológicas y precisa la intervención de un gran conjunto de factores, ¿no? La marcha humana va a ser aquella integración de lo que es el sistema nervioso con el sistema musculoesquelético, ¿no? En condiciones fisiológicas precisa la intervención de un gran conjunto de factores, dice, ¿no? Es decir, de aquellos sistemas de los cuales les hablaba, ¿no? Que en condiciones fisiológicas normales, pues al realizar la marcha se debe de trabajar con todos los sistemas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Si alguno fallara, entonces la marcha en nuestro paciente también se va a ver afectada, ¿no? Al caminar, el centro de gravedad se sitúa fuera de la base de apoyo, ¿no? Durante el 80% del tiempo y aún así se mantiene un equilibrio dinámico. ¿Qué nos dice? Que al momento de caminar, ya cuando el paciente o tú caminas o deambulas, en cada paso que das, tu centro de gravedad que va a estar a nivel de donde habíamos dicho, en la cintura pélvica, no, en la cintura pélvica, ¿a qué nivel dijimos que iba a estar el centro de gravedad, chicos? En ese 2, doctor. Por delante de la S2, doctor. Delante de la S2. S2, ¿no? Entonces, ¿pueden ver mis diapositivas? Sí, Doc. Ahí Sí, es. Doc.
Súper, pasa que por apreté algo que no debería. Denme un minutito. Ya. ¿Qué es lo que nos dice? ¿No? Acá nos dice, al caminar, el centro de gravedad se sitúa fuera de la base de apoyo durante el 80% del tiempo, ¿no? Es decir, que cuando tú estás caminando, generalmente vamos a hablar de las mujeres o tal vez de las señoras de pollera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las mujeres caminan, tienen un contorneo sería la palabra, más de lo que es la cadera, ¿no? O vamos a llamarlo oscilación de las caderas, ¿ya? Si hablamos de las mujeres en general, van a tener mayor oscilación de las caderas. ¿Por qué? Van a tener esta mayor oscilación por estética misma, ¿no? Si en algún momento te detienes a mirar a una mujer en la calle, vamos a hablar que a partir de los 15 años, la mujer o las damas, en este caso, tienden a estilizar más su marcha o la forma en la cual caminan. Este tipo de estilización, así por así decirlo, o esta oscilación que van a hacer a nivel de las caderas, ¿qué es lo que hace? Al hacer una oscilación, va a ir de esta forma, ¿no? Si te das de cuenta, acá va a estar mi centro de gravedad, ¿no? Acá van a estar mi cintura pélvica, mi centro de gravedad delante de ese dos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Voy a hacer este contoneo, ¿no? O generalmente las mujeres hacen este tipo de contoneo, ¿no? Van y van avanzando, ¿no? ¿Qué pasa al ir caminando de esta forma, no? El centro de gravedad a nivel de la cintura pélvica que se sostiene en lo que es la bipedestación va a ir en oscilación, como dice, va a estar fuera, como dice acá, fuera de la base de apoyo, ¿no? Va a ir haciendo como este movimiento, ¿no? Durante un 80%, dice, de la línea que se acuerdan cuando hablábamos del equilibrio, de la línea o la alineación de los centros de gravedad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando las mujeres, no digo solo las mujeres, ¿no? Generalmente las mujeres lo hacen más notorio que los varones. ¿Qué es lo que pasa con la alineación de ese centro de gravedad cuando ellas van a ir realizando esto, ¿no? Esas oscilaciones. El centro de gravedad va a estar en la mayor parte del tiempo en un 80% fuera de lo que es el patrón normal o general que debe estar alineado, ¿no? No va a estar alineado. Pero ¿qué dice? Aún así, este cuerpo, este cerebro, esos estímulos que se envían, esos sistemas que se van a integrar, van a lograr mantener el equilibrio dinámico, eso que está en movimiento, con total normalidad para que se realice la marcha en el paciente, para que se dé la marcha en el paciente, ¿no? Nosotros no nos damos de cuenta. Es por eso que a veces las mujeres podemos exagerar más en caminar, tal vez, ¿cómo les puedo decir? Estilizadamente, ¿no? O queremos tal vez mostrar los atributos y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué ponía el ejemplo de las señoras de pollera, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? Con ellas vamos a tener que parte de lo que es su vestimenta, su vestuario, le va a generar peso.
al generar peso, este peso va a hacer que ella vaya más para un lado, más para el otro, ¿no? Y haya una mayor oscilación. Y en estas personas, en estas señoras de pollera, el apoyo o el centro de gravedad se va a ver un poco más fuera, ¿no? Si la teoría nos dice que en lo normal va a estar 80%, probablemente en las señoras de pollera se dé en un 90-95%, hasta en un 100%. Pero tú no las ves cayéndose cuando están caminando, sino que esos centros de gravedad, aún caminando en lo que es el equilibrio dinámico, logran mantenerse alineados a través de la integración de todos los sistemas que se requieren para mantener el equilibrio, ¿no? Y al momento ya de la evaluación, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que decimos, no? Está oscilando mucho o mucho mueve las caderas o ¿cómo es este término? ¿Qué es lo que dicen? Oscilación, después, perdón, se me fue un término. Nos vamos a quedar con la oscilación, ¿ya? Si me recuerdo, les voy a decir. Pero, ¿qué es lo que hacemos en nuestras evaluaciones al momento ya del llenado, no? Oscilación de la cadera o marcha álgida, pero no nos ponemos a pensar en, o uno, como les decía, en que por ser mujer a veces exagera la marcha o por ser una señora de pollera, las polleras o lo que es su vestimenta jala a lo que es la cintura pélvica, ¿no? Que ya van a ser movimientos que se van a asociar a lo que es la persona como tal, ¿no? En este caso, como les hablo de las señoras de pollera o las mujeres. Hoy en día tenemos también varones que estilizan bastante lo que es su deambulación o al momento de caminar, ¿no? Los varones también. Pero generalmente los varones cuando desde pequeños en sí los llevan a caminar más rectos o caminan más sacando pecho y demás, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vamos a notar mayores oscilaciones? En las mujeres. Pero eso no quiere decir que estén mal o tengan algún déficit en lo que es el equilibrio, en la marcha o en la coordinación. ¿Cuándo va a ser patológico? Cuando esto ya se vea exagerado, demasiado exagerado, y cuando en nuestras pruebas ya obtengamos un positivo de acuerdo a lo que queremos evaluar, ¿no? O cuando notemos que en la caminada que realiza nuestro paciente haya ausencia de lo que es el equilibrio, de la coordinación, ahí es donde se va a hacer patológico, ¿no? Si se corta, volvemos al mismo link, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender la parte en la cual les explico dónde va a ser normal y dónde vamos a ir a lo patológico. En lo patológico, todo se va a ir a exagerar o voy a tener ausencia de equilibrio y coordinación, ¿no? Lo cual no me va a dar una marcha normal. Mientras que en lo normal ya tengo que saber también evaluar dependiendo al tipo de persona que voy a tratar, ¿no? De acuerdo a lo que es, si es un varón, si es una mujer o si es hasta una señora de pollera y por qué puede ser exagerado el movimiento, ¿no? Pero algo que nos tiene que quedar claro es que